Otras herramientas que son como más conocidas en el medio, pero hay un montón. Si ustedes se ponen a buscar acerca de herramientas de BI, van a encontrar cientos de herramientas, de hecho. Tenemos ClickView, que es como una de las más conocidas, tenemos Tableau, tenemos Power BI, que últimamente se ha puesto de moda, y una que de pronto no es tan conocida en el medio, que es Google Data Studio, ¿no? Y ahí un poco me voy a centrar. Entiendo que esta charla básicamente está dirigida a pymes, a personas que están empezando con sus negocios o que tienen un poco de curiosidad acerca de adentrarse en este mundo de la inteligencia de negocios o del business intelligence como tal. Entonces, aquí me voy a centrar, como les comentaba, cómo yo en mi pyme, cómo yo a menor escala me puedo introducir en este mundo de la inteligencia de negocio. Pues tenemos herramientas, como ya les habíamos comentado, pagas. Construir un data warehouse demanda no solamente de recurso de software, sino también de hardware. Es decir, tienes que comprar servidores, tienes que tener un equipo especializado en extraer información, en limpiarla, en almacenarla. Entonces, eso no está al alcance de todos. Pero podemos hacer esto a menor escala, ¿no? A menor escala, trabajando con herramientas libres. Power BI, a pesar de que es una herramienta muy amigable, también tiene un costo no muy alto, pero aún así demanda de tener una licencia, lo mismo que ClickView, lo mismo Tableau. Pero Google Data Studio, y aquí un poco voy a hablarles un poquito más, voy a desarrollar un poco más las ideas, es una herramienta gratuita, una herramienta que me parece muy potente y a la cual muchos podemos tener acceso sin pagar un solo centavo, no solamente teniendo una cuenta de Gmail y teniendo internet, nada más. Entonces, si no tengo yo mi Data Warehouse, ¿qué puedo usar? Puedo usar múltiples fuentes de datos, partiendo desde las mismas herramientas de Google Drive, la hoja de cálculo de Google, nuevamente una herramienta gratuita, y combinarla con Google Data Studio. Google Sheets vendría siendo mi fuente de datos, y Google Data Studio pues es la herramienta de análisis de la información y de presentación y de difusión. Una de las ventajas que tenemos con Google Data Studio es que tú puedes acceder a la información de distintas formas, no solamente a través de tu computador, puedes acceder a través de tu tablet, a través de tu smartphone, desde cualquier parte del mundo, lo único que necesitas es internet. Entonces, aquí un poco les voy a compartir, voy a detener un momento esta pantalla y voy a compartir otra pantalla respecto a las bondades que tiene Google Data Studio para que ustedes puedan conocerla de mejor manera. Esta es la pantalla principal de Google Data Studio. Google Data Studio tiene como dos funciones principales. La primera, que es la fuente de datos, es decir, de dónde voy a extraer la información. Y la segunda es, pues, la parte del informe como tal. La primera parte de la fuente de datos es interesante porque tú no solamente puedes obtener información de una hoja de cálculo. Yo lo puse a la hoja de cálculo como la función más básica, la función más simple, a la que cualquier usuario sin conocimientos avanzados, ni de Excel, ni de bases de datos, puede acceder, ¿no? Una hoja de cálculo que simplemente tiene columnas, filas, a las cuales yo les puedo cargar información y puedo extraer esa data y darle un análisis muy fuerte. Pero también Google Data Studio tiene una serie de conexiones muy interesantes, sobre todo para las personas que hacen marketing digital o las personas que están en la parte de e-commerce. Yo puedo cargar las analíticas de Google, si estoy haciendo campañas de SEO, de SEM, Google Ads. Aparte puedo obtener BigQuery, que esta es una herramienta de Big Data de Google. Y bueno, ya bien, un poquito hablaré de Big Data al cierre. Y de campañas, de Google Display. Puedo conectarme a través de SQL, ya usuarios un poco más experimentados, ¿no? Puedo acceder a una base de SQL a través de Google Data Studio. Es bastante interesante. Por lo general, esas son tecnologías cerradas. Y aquí ustedes pueden explorar una serie de fuentes de datos que, les soy sincero, no todas las conozco. De hecho, algunas son nuevas para mí. Pero es bastante interesante la potencia que tiene esta herramienta y básicamente a costo cero, ¿no? Seguramente va a estar, esta herramienta está desde el 2016, no es una herramienta nueva,
seguramente va a estar unos años más, al igual que Power BI en sus inicios era una herramienta libre, pero claro, ya cuando tuvo varios usuarios, pues empezaron a cobrar licencia y se tiene que pagar una licencia para utilizar. Entonces, esta es la parte principal. Quería compartirles también una serie, un par de dashboards de ejemplo de lo que hace Google Data Studio. Por ejemplo, aquí en este dashboard se ha cargado información de Google Ads. En el dashboard que está acá tenemos un tema de Google Search Console. Y aquí se puede ver la calidad de la información que te entrega Google Data Studio, ¿no? Tenemos varios distintos tipos de gráficas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, los ratios de conversión y de clic, perdón, y de impresiones. Aquí tenemos los costos por clic, por ejemplo. Puedo chequear el CTR, temas de conversiones. Y toda esta información es cargada desde las fuentes de datos de Google, ¿no? Ahora, yo puedo también construir esto a partir de una hoja de cálculo de Google Sheets, ¿sí? Sí, es bastante sencillo, de hecho no demanda de conocimientos muy específicos. Y creo que aquí es en donde las pymes, en donde las empresas pueden sacar valor, ¿no? Muchas de las empresas, a veces yo he trabajado en empresas grandes, pero no están como muy dispuestas a invertir en este tipo de herramientas, y esto me parece una solución bastante amigable, bastante simple, y que puede, simple entre comillas, ¿no? Porque en realidad es muy sofisticado el análisis de información que nosotros podemos hacer a través de esta herramienta. No estoy desmereciendo las otras herramientas, ni tengo ninguna conexión con la gente de Google. Simplemente creo que para las personas que están atendiendo esta charla, seguramente les resulta atractivo obtener una herramienta que no tenga costo, ¿no? Que no demande mayor costo. Entonces, a través de esta herramienta podemos construir estos dashboards que te permiten tener información en tiempo real, ¿sí? Esta información se va cargando directamente y se va actualizando en tiempo real. Si estamos haciendo conexiones con Google Ads o si estamos haciendo una conexión con una base SQL. Claro, si estamos trabajando con un Google Sheet, seguramente no vamos a tener en tiempo real, depende cómo yo esté actualizando el archivo. Sin embargo, yo he creado reportes muy parecidos a estos, muy útiles, que resultan bastante atractivos para el consumidor, ¿no? Bastante atractivo para la empresa como tal. Bueno, yo quería un poco terminar la intervención hablando acerca de estas herramientas. Es una breve introducción. Esto es un conversatorio, no es un curso, así que obviamente no voy a entrarme en cómo utilizar la herramienta, sino más bien presentarles alternativas de cómo se puede trabajar la data, ¿no? a nivel local. Para cerrar un poco, quería hablar también de cuál es el futuro de la información, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, la última lámina que les quería compartir es esta, ¿no? Esta lámina creo que resume muy bien cuál es el pasado, presente, bueno, no diría futuro el tema, pero sí podríamos decirlo futuro en ciertas empresas, ¿no? Las empresas por lo general, y en estas épocas de pandemia me he dado cuenta que están restando sus presupuestos en temas de análisis de información, lo cual es un error bastante terrible. Capaz de Juan Carlos más adelante podrá comentar desde su experiencia, ¿no? En estas épocas, en realidad, lo más útil para las empresas es justamente la información, justamente la data, porque eso me ayuda a mí a tomar decisiones acertadas, ¿no? Y sobre todo, trabajar la misma data que tiene mi empresa. Si yo tengo un negocio pequeñito, puedo empezar registrando en una hoja de cálculo la fecha, la hora de mis ventas, quién me compró, si accedió a alguna promoción, y todo eso yo después lo puedo ir procesando. Aparentemente son datos muy sencillos. Por ejemplo, el tema de la fecha puede parecer irrelevante, pero con el tema de la fecha nosotros podemos hacer una serie de análisis bastante interesantes, como por ejemplo determinar estacionalidades, saber que el mayor día de compra de determinado producto no sé, es un jueves, es un viernes. ¿Sí? Podemos determinar también las horas, incluso puedo yo saber a qué hora debo abrir mi local o a qué hora debo cerrar mi local. Todos los negocios por lo general abren entre 8 y 9 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Puede ser un error. Seguramente puede haber productos que se vendan en la noche o más temprano.
desconozco, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿se venderá un carro en una concesionaria un lunes a las 9 de la mañana? Dudo mucho, dudo mucho. ¿Por qué razón? Porque a las 9 de la mañana todos están en sus oficinas. Yo, por lo general, cuando compro un auto, lo estoy comprando en la tarde, estoy comprando en la noche, cuando salgo de la oficina, y seguramente no encuentro muchas concesionarias abiertas, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo de lo que podría yo llegar a inferir con la información. Y bueno, cierro con esta lámina mi intervención. Eh, ¿Cuál era el inicio de todo esto del BI? Al inicio, pues teníamos reportes simples, reportes que se construían a veces con consultas de SQL en grandes empresas, ¿no? Básicamente eran reportes estáticos, que básicamente tenías que generar reportes varias veces, como cuántas veces necesite el gerente o necesite las personas que toman data, que toman decisiones, perdón. Luego pasamos a tener estos cubos, ¿no? Los cubos OLAP, que ya era un poquito más sofisticado, ya ya extraía la información, ya estaba más disponible, no tenía que estar haciendo la consulta todo el tiempo, sino ya tenía construido algo. Luego pasamos al tema de las proyecciones, ¿no? El tema de proyecciones, pues ya un poquito más sofisticado, ya hacía un análisis estadístico, ya sabía cuánto tenía que aprovisionarme para el siguiente mes, para el siguiente año, ¿no? Tenía una idea de qué iba a pasar con las ventas. Luego venimos al data mining, ¿no? Responder preguntas como qué clientes están por comprar. Luego llegamos al tema de decisiones óptimas. Y creo yo, no diría que es el futuro, diría que es el presente el tema del Big Data. Creo que el Big Data ha llegado para quedarse, es la realidad. Seguramente lo que hablamos de Business Intelligence es el antecesor del Big Data. El Big Data hoy por hoy nos permite tener información de distintas fuentes en tiempo real y hacer análisis un poco más complicados, ¿no? O sea, tenemos varias herramientas ahí como Python, por ejemplo, que me permite hacer machine learning, cosas que antes nos llevaba mucho tiempo analizar información, pues ahora este tipo de herramientas, mediante algoritmos, yo puedo programarle para que me analice la data, ¿no? Cosas tan potentes como acceder a información a través de redes sociales, toda la información que tú pones en tu estado, en tu Twitter, en tu Facebook, en tu Instagram. Este tipo de herramientas las pueden mapear, las pueden procesar y saber, por ejemplo, tendencias políticas. ¿Para qué hacer un estudio enorme de tendencias políticas y toda la información que está en redes? Podría mapear cuántas personas tienen tal o cual preferencia política, de qué forma piensan, inclusive llegar a obtener información respecto a qué es lo que les motiva a ellos, impulsores de compra, en temas políticos, por ejemplo, ¿no? Si la gente se vive quejando de la corrupción y yo hago un proceso de Big Data y yo veo que en redes sociales hay un grupo de personas que hablan mucho de la corrupción, hay otras personas que hablan del desempleo, yo a través de marketing digital podría mandarles a todas las personas preocupadas por la corrupción un mensaje hablando acerca de que voy a eliminar la corrupción si fuese un candidato. A las personas que están hablando del desempleo, pues les voy a mandar otro mensaje hablando de cómo voy a generar empleo. A ese nivel de información yo puedo llegar sin necesidad de hacer una encuesta. No estoy restándole valor a las encuestas, que también es otra de las fuentes de información muy válidas y de hecho de las más fuertes que existen hoy en día también. Pero este tipo de herramientas me permiten también llegar a obtener esa información y a veces al nivel de persona, ¿no? Eso es algo muy importante. Bueno, básicamente le voy a ceder la palabra a Juan Carlos. Esto era una breve introducción de qué es lo que yo puedo hacer, presentarles cuáles herramientas de Business Intelligence puedo usar si es que no poseo de recursos fuertes, si tengo una pyme, si estoy empezando en esto, cómo iniciarme. Y darles un poquito el antes y el presente, ¿no? Yo digo que el Big Data no es el futuro, es el presente. Actualmente estamos en eso y cualquier empresa que quiera entrar a este tipo de dinámica será muy aceptada su decisión. Gracias, Juan Carlos. Tienes la palabra. Gracias, Giovanni. Ya le damos la palabra a Juan Carlos. Antes de cerrar tu presentación, una pregunta. ¿Cuál consideras tú o qué pensamiento tienes respecto de la inteligencia artificial? A ver, la inteligencia artificial creo que nos está facilitando la vida, ¿no? Bueno, voy a hablar específicamente a nivel de análisis de datos. A ver, te pongo un ejemplo. Nosotros, yo cuando hacía estudios de mercado, bueno, todavía lo sigo haciendo, muchas veces trabajamos con preguntas abiertas. ¿Qué opina usted acerca de tal o cual cosa?
claro, y la respuesta de la persona varía mucho de persona a persona. Alguien desarrolla mucho su respuesta, algunas otras personas dan una respuesta muy pequeñita. Y claro, procesar esa información nos llevaba tiempo. ¿Sí? No digo que no se pueda hacer, se puede hacer, de hecho lo sigo haciendo en algunos casos, que tienes que hacer, categorizar, generar descriptores, generar códigos, codificar la base y procesarla, ¿no es cierto? Ahora, con herramientas como Python, por ejemplo, qué interesante es ver cómo tú cargas una base de datos. El sistema reconoce la información y te puede decir la polaridad de las respuestas. Dice, el 60% tiene una polaridad negativa, el 40% una polaridad positiva, inclusive hasta neutra, ¿no? Y te pone también emociones. Algo que, por ejemplo, nosotros, por más que leamos las respuestas, las codifiquemos, las tabulemos, no podemos hacer. Yo me llevé una grata sorpresa cuando decía, aquí hay, te decía la veracidad. ¿Qué tan veraz es la respuesta o qué tan inverosímil es la respuesta? Las emociones. Si en las emociones había felicidad, había tristeza, había ira y otra serie de emociones. Realmente para hacer nosotros eso antes teníamos que trabajar, no solamente hacer un trabajo de tabulación, de codificación, sino trabajar con un psicólogo. Un psicólogo que lea las respuestas y te diga, sí, esto tiene una connotación positiva, una connotación negativa. Capaz de eso llegabas, pero no podías llegar al nivel de decirte la emoción que tiene esta persona es esto. O el grado de veracidad de esta persona es esto. Ese tipo de información, ese tipo de nivel de data, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y creo que para allá vamos, ¿no? O sea, básicamente las empresas, las personas que nos dedicamos a este tipo de trabajo, pues tenemos que ir un poco actualizándonos y viendo el poder de análisis de estas herramientas. Muchas gracias, Giovanni. Te agradecemos mucho. Estas herramientas son muy valiosas para las pymes y para las empresas en general. Damos paso al ingeniero Juan Carlos Correa. Gracias, Giovanni, por tu aporte. Te agradecemos mucho. Estamos a las órdenes. Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. A ver, para complementar lo que ya expuso Giovanni, que es el objetivo de esta reunión, es un conversatorio. Yo les voy a partir de, voy a ver, ¿dónde está? Compartir, escritorio, pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya vean la pantalla. Sí, ya se está viendo, Juan. Ya. A ver, yo les voy a hablar un poco básico de lo que son los roles de BI, de Business Intelligence. Estoy entrando en mi perfil de LinkedIn. En esta parte de empleos, como ustedes sabrán, aparecen empleos relacionados a lo que yo definí en mi perfil, mis actitudes, mi conocimiento, etc. Entonces, ustedes aquí pueden encontrar una serie de empleos. Entonces, aquí básicamente uno que estaba viendo en la mañana era del tema de inteligencia de negocios. Veamos si todavía sigue ahí. Si lo buscamos por BI. Tienen aquí Data y Business Intelligence Analista. Tienen Arquitecto de BI. Tienen BI Analytics, Analytics de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y así un montón. Aquí me parece que en la mañana había uno de Grupo GFK, que es de Fibeca. Vamos a ver si está ahí. Hacemos esto. Vamos aquí. Bueno, ya no está ahí, pero bueno. Lo que quería básicamente es darles una ayuda o una visión del tema de los roles en Business Intelligence. Entonces yo voy a compartir aquí la presentación. Ya, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? La presentación ya del PowerPoint. ¿Sí, no? Jaimito. Sí, ya se ve, Juan Carlos. Está en línea. Bueno, el tema de inteligencia de negocios que ya explicó Giovanni, lo importante en esto es saber entregar la información que sea relevante. Obviamente hay que entregar la información a las personas indicadas y en el momento indicado, y la clave de todo esto es para tomar decisiones. Estas decisiones que sean rápidas y lo más acertado posible.
Entonces existe una serie de metodologías, una serie de herramientas que nos van a ayudar. Entonces, básicamente y resumiendo, nosotros vamos a tener una serie de fuentes de datos, pueden ser archivos planos, hojas de Excel, base de datos, la nube, etcétera. Vamos a extraer toda esa información, la vamos a transformar, la vamos a depurar. ¿Qué quiere decir depurar? Si nosotros definimos que en los campos viene el sexo o el género del hombre, 1 es hombre, 2 es mujer, entonces en algunos casos uno viene uno, otros casos viene mujer, o sea, mezclada la información, entonces uno se transforma y se define hombre, mujer, punto. Así acordamos y así se maneja. Y luego esa información es almacenada en un motor de base de datos, que puede ser un data warehouse, y el resultado de estos son dashboards, como los que puso Giovanni, con una herramienta cualquiera que sea de visualización. Así de sencillo es la metodología. Entonces, ahora, el rol de la inteligencia de negocios dentro de la ciencia de datos. El tema de ahora de científico de datos se ha popularizado bastante. De hecho, hay un artículo que dice que el científico de datos es la profesión más chévere, digámosle, del futuro o del presente. Entonces, si ustedes ven aquí una de las tendencias que se saca con la herramienta de Google Trends, vemos que el término de Business Intelligence desde 2004 estaba más en apogeo, digámoslo así, lo manejamos y se ha ido decreciendo y ahora sube el tema de Data Science, el científico de datos. Pero a la final del día, ¿qué es lo que significa esto? Business Intelligence, científico de datos, Data Science, Business Analytics, todo eso. Que nosotros vamos a adquirir la información, luego la vamos a estructurar, la vamos a homologar. Si nos vamos para el lado derecho, desplegar la información y tomar acciones o tomar decisiones, estamos más enfocados en lo que es Business Analytics y Business Intelligence. Pero si con la información que adquirimos, todas igual tienen que adquirir y estructurar y depurar la información. Vamos por el lado de analizarla y vamos a realizar estimaciones, como lo que decía Giovanni, data mining, forecast, lo que sea, estamos más bien del lado de un científico de datos. Eso es en teoría lo que dice. Entonces, cuando trabajamos con datos, lo primero que pensamos es cómo adquirirlos. ¿Qué tengo que hacer para adquirirlos? Son fuentes de datos nuestras. Cuando digo nuestras, son bases de datos internas de las empresas. Vienen de mis archivos contables, de un sistema ERP, de un CRM, de dónde vienen. Y una vez que ya los tengo, los estructuro. Entonces, si yo voy a analizar, es Business Analytics. Pero si hago toda esta parte de aquí, el conjunto, se conoce como ciencia de datos. Sí, eso es básicamente en contexto. Ahora, el tema, lo que les comenté al inicio, el tema de los roles. ¿Qué hace un ingeniero de datos? ¿Qué es lo que tiene que tener sus habilidades, su experiencia? El ingeniero de datos. El ingeniero de datos debe tener un conocimiento avanzado de bases de datos. Base de datos, ya hablemos a nivel de MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server, Oracle, Informix, etc. Debe tener el concepto de programación avanzada. Aquí lenguajes como Python muy importante, lenguaje R también, C#, cualquiera de los lenguajes, pero debe ser avanzado. ¿Por qué es avanzado? Porque tiene que ser varias tareas repetitivas, entonces tiene que automatizar las tareas. Debe tener un conocimiento de modelación estadística y un tema de modelación matemática o algoritmos matemáticos nivel medio. No se necesita que sea un estadista experto o un matemático puro a nivel medio, ya es suficiente. Pero ese es el perfil del ingeniero de datos. Y debe trabajar con diferentes sistemas operativos, porque la data puede estar tanto en Linux como iOS, con sistemas Mac o con Windows. El tema del perfil del Business Intelligence. Si yo me voy a dedicar a ese perfil, debo tener un concepto medio de base de datos, básicamente para saber conectarme, ver qué tablas, vistas, traigo la información. Tengo que tener un conocimiento igual avanzado en programación, medio en estadística y medio en matemática, y debo ser muy, muy bueno para desarrollar dashboards. Los dashboards no solo, lo que indicó Giovanni, no solamente es diseñarlos, sino que tengan sentido, que cuenten una historia, que resuelvan un problema, que me ayude a tomar decisiones y en un solo pantallazo.
sin solapar o sobrecargar la información, sino así bien estructuradito. Entonces sí, también pues, no solo es saber cómo hacerlo, sino que sea algo muy bueno visualmente. El otro perfil es el analista de negocios. Miren, este ya tiene que tener conocimientos en administración, conocer el negocio en sí, tema de economía y finanzas, modelación estadística matemática a nivel medio y programación básica, porque él no es mucho que se va a conectar ni eso. Entonces, este es el tipo de personas que nos van a hablar, por ejemplo, sobre la situación económica del país, sobre las tendencias, sobre el impacto del COVID en la economía ecuatoriana. Cosas como esas. Obviamente va a tomar toda la data, va a hacer sus gráficos, va a sacar sus conclusiones, va a hacer sus modelos y va a poder hacer sus exposiciones. Por eso es que necesita estas habilidades. Y el científico de datos, la profesión ahorita que está de moda, digámoslo así. Si ustedes ven las universidades de España, de Estados Unidos, incluso aquí del Ecuador mismo, o ven publicaciones en Facebook que les sale ahí, todo es Business Intelligence, conviértete en científicos de datos, máster en científico de datos, etc. Como le digo, es la profesión de moda. Entonces, él debe tener modelación matemática avanzada, porque él va a desarrollar modelos matemáticos, estadística avanzada, programación avanzada y bases de datos medio. Y sobre todo debe tener esta característica, lo que es investigación, porque el científico de datos va a trabajar en cualquiera de las áreas que le pongan, sea temas de salud, sea tema de bienes raíces, sea temas de lo que sea. Entonces es un tipo bastante preparado. Entonces, como verán, un científico de datos es una persona que sabe bastante, tiene mucha experiencia. Entonces, con todo esto, vamos a ver el tema de, a la final del día, son para tomar decisiones. Si nosotros hacemos modelos, hacemos dashboards, sacamos reportes, hacemos proyecciones, todo nos sirve para tomar decisiones. Vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir primero el problema. Yo actualmente asesoro a un grupo florícola en Cayambe y en Tabacundo. Entonces nosotros siempre, cada temporada, tenemos el problema es cuáles son las variedades que más se venden. Nuestros clientes están cambiando de colores, están cambiando o sus preferencias, mejor dicho, están cambiando por tallos más largos o colores más vistosos o nuevas variedades que se están desarrollando. Entonces, no sabemos, o sea, tendríamos que llevarnos una investigación de mercados muy fuerte para ver las preferencias de ellos y sería un estudio bastante caro. Entonces nosotros con la data que ya tenemos en base a las fechas, cuándo compraron, cuánto compraron, nosotros podemos hacer proyecciones y predicciones. Entonces se construye un modelo, se identifica y se evalúa las posibles soluciones y vamos a recomendar una solución potencial. En el ejemplo de las flores, al departamento de ventas, nosotros le podemos decir, esta temporada de Valentín ya no saquen mucho los rojos, porque como que está pasando de moda. Preocupémonos en sacarnos colores más pasteles, digámoslo así. Y en la área de cultivo, entonces nosotros podemos decir que ya siembren patrones que tengan unas características determinadas, que los largos de 70 centímetros ya no están comprando mucho, ahora prefieren de 80. O puede ser que sean más cortitos, ya los de 70 no, sino los 50 está bien. 50 centímetros me refiero al largo. Entonces, en base a eso tomamos las decisiones. ¿Qué tipo de decisiones puede haber? Decisiones estructuradas. Cuando está bien claro lo que se quiere. Cosas rutinarias. Decisiones no estructuradas cuando no son rutinarias, no son predecibles, son inciertas o son emergencias. Y decisiones semiestructuradas poseen elementos estructurados y no estructurados, una mezcla de los dos. ¿Cómo vamos nosotros a tomar estas decisiones? Vamos a identificar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar Valentín largos de 50, 60 o 70. El siguiente paso es, vamos a recolectar esa información. ¿Qué necesito saber? En mi caso necesito el histórico de los 5 últimos años de venta por tamaños y colores y clientes de la flor, para seguir con el ejemplo. Vamos a definir alternativas. Cuando busco información, encontraré posibles alternativas, tengo o no tengo.
vamos a ponderar esa evidencia. Va a ser de pronto que me sale un patrón que en base al mercado, yo vendo para Europa, vendemos para Estados Unidos, vendemos para Rusia, a Sudamérica casi no mucho. En base a eso es la preferencia de compra. Y luego vamos a tomar la acción. Entonces vamos a sacar que para Rusia vamos a mandar largos de 90, Estados Unidos largos de 50. Me estoy inventando nada más solo por el ejemplo. Y al final del día evaluamos esa decisión. ¿Cómo nos fue? ¿En verdad se incrementó las ventas? Básicamente eso. Entonces, los sistemas basados en decisiones, tenemos alguna clasificación. La más habitual, que es basada en datos, tenemos basada en documentos, en conocimiento y en modelos, y también en comunicación. Entonces, aquí está lo que les comentaba al inicio, es los software que podemos tener, ¿no? Los famosos ERPs, tenemos de Microsoft Dynamics, tenemos a B1 y el 63000, tenemos herramientas de administración de relaciones de clientes, tenemos Ojo, HubSpot, SAP CRM, tenemos herramientas de entrega de suministros, tenemos SAP, Oracle, y los sistemas de administración de conocimiento, ¿no? Que se usan para compartir y compartir y distribuir los hallazgos, digámoslo así. Y en la parte de herramientas de inteligencia de negocios, nosotros nos basamos, este es un cuadrito que le puse al 2017 de Gartner. Gartner es una empresa que evalúa software que está en el mercado. Mientras más a la derecha tiene mayor capacidad y mientras más para arriba tiene mayor valor. Entonces, por ejemplo, Giovanni habló de Tableau, ClickSense, ClickView, Power BI y Data Studio. En este caso, Tableau es muy bueno, pero es bastante caro. La licencia sí es bastante costosa. ClickSense también es bastante costoso a la parte empresarial. Y le vemos que más pegado al centro están los software que de mayor impacto son buenos y no tienen alto costo. De hecho, Power BI que nombró Giovanni tiene una versión professional en $9 al mes por usuario. Ese es el costo básicamente. Bueno, esta parte ya de toma de decisiones que ya lo hablamos y eso sería todo. Entonces, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, utilizar Power BI? Como no es un tema de curso, luego voy a abrir mi Power BI que tengo acá para que más o menos lo vean. Bueno, aquí me sale un mensaje que puedo actualizar la última versión. Y aquí yo no quiero loguearme ni nada. Entonces, este es el esquema, la herramienta, el frontend, es como manejarle un Excel básicamente. Entonces, ustedes pueden, de aquí, lo que hablábamos de extraer, de conectar la data. Entonces, yo puedo traer de archivos planos, por ejemplo. En archivos planos, yo tengo aquí una base de datos que me bajé. Y miren, aquí ya tienen la data que está ahí. Y es muy rápida, es muy buena. Entonces, bueno, está en inglés y todo eso, pero es el tema del manejo de la energía. Entonces, son archivos separados por comas. Y el momento que yo le digo transformar datos, ya empieza el ETL de transformar, la T de transformar. Entonces, yo puedo, miren, aquí es como un Excel, ¿no? Básicamente un Excel, pero que hemos manejado un Excel. Entonces, esta variable de aquí, yo puedo decir, esta no me interesa, quitemos. La métrica de unidades tampoco no me interesa, quitemos. ¿Ya? Y aquí tienen, ya le quité todo de una vez. Entonces, aquí incluso si me equivoqué en algo, puedo regresar, ¿no? Aquí, puedo ir quitando. Bueno, no quiero, porque no es un curso de capacitación de Business BI, pero no quiero andar mucho en el tema, pero esta es básicamente la herramienta. ¿Qué ventaja tiene en este caso Power BI? Power BI, ahorita le ocupé la herramienta que es de esto, o sea, arranqué desde mi máquina, está instalada en mi máquina, pero yo también puedo hacerlo desde la nube, desde la web. Y en ese momento yo puedo compartir mis tableros, puedo compartir a usuarios, mis dashboards, mis reportes, mis hallazgos, y el usuario que quiera compartir le doy un link y automáticamente ingresa y va a ver eso. Entonces, muchos bancos, muchas cooperativas lo están utilizando actualmente y es muy bueno.
Entonces, eso básicamente es lo que les quería comentar así rapidito, más bien para ver alguna pregunta o inquietudes que tengan para poder solventar. No sé si quieren que ahonden algo más. Gracias, Juan Jaimito. Carlos. Bueno, básicamente, no sé, esta pregunta va para los dos expositores. ¿En qué momento creen que está el mercado ecuatoriano si separamos las pymes de las empresas nacionales grandes y multinacionales? ¿Creen hay una perspectiva futuro? ¿Cómo lo ven? ¿En base a qué? ¿En tema de ventas o tecnología? En base a tecnología, en base a lo que hemos visto, qué sé yo, que deberíamos de por lo menos estar en data de Google o ya ir a dar un paso hacia un licenciamiento. Eh, ¿Cómo le ven ustedes? ¿Que ven una perspectiva positiva o ven un estancamiento? A ver, lo que siempre se ha comentado es que Latinoamérica en general y Ecuador, siempre tecnológicamente hablando, llevamos un retraso en el tema de adquirir herramientas tecnológicas. Unos hablan de 10 años, otros 20 años, otros son más avesados y te dicen 50 años. Es muy complicado, pero por ejemplo, yo en las empresas que he asesorado, que son clientes de MarketWatch, por ejemplo, le manejan durísimo el Excel, pero duro es duro, o sea, todo el mundo tiene Excel, hace cuadros fantásticos en Excel, tienen macros, tienen tablas dinámicas, tienen todo. Entonces, solo los clientes que son grandes, como el Pichincha, los bancos, cooperativas, tienen a nivel ya de herramientas de inteligencia de negocios grandes como SAP, ClickSense, Tableau, cosas como esas. Pero las pymes en general, excesazo limpio, sea el software pirateado o con licencia, pero es impresionante el tema cómo manejan eso. Y es impresionante también el tema de que lo manejan a un nivel muy básico también. Entonces son muy pocas las empresas que tú le ves a un nivel de tablas dinámicas o macros o alguna automatización media laja o saben manejo de fórmulas avanzadas. Eso. Entonces sí considero que bastantes empresas están muy, muy rezagadas y tienen el miedo a eso, ¿no? Cosas que no conocen, no lo topan, ¿para qué? Pero vean, si el dashboard se ve bonito, aquí tengo mi Excel, le hago un dashboard parecido, ¿para qué? Entonces tienen mucho, no les gusta mucho cambiarse de lo que ya saben. Se queda en su zona de confort. Funciona, hace lo que quiero, ¿para qué más? No quiero más. Deje ahí. Sí, justamente de acuerdo con Juan Carlos. A ver, comparto totalmente la visión de la falta de inversión que se hace en este tipo de herramientas. Como bien lo dijo Juan Carlos, $9 al mes en una licencia de Power BI es un valor ínfimo comparado con otras herramientas. Yo les hablaba de Google Data Studios gratis. Y ojo, ¿no? Esta herramienta es igual de poderosa, ¿no? Puedes conectarte con bases de todos los tipos. Tienes, bueno, si es que quieres por ahí una asesoría privada, Google también te cobra y te puede hacer integraciones, puede hacer lo que tú quieras. Tú puedes darle el nivel de sofisticación que tú quieras a todas las herramientas, al Power BI, al Tableau, al Data Studio. Esto, subutilización de herramientas incluso. Hay empresas que compran la herramienta y no la usan. Como bien dijo Juan Carlos, siguen en el Excel. Pero también me he dado cuenta que esto es como un caramelo, le digo yo, para los gerentes, para la gente que toma decisiones. Una vez que prueba el caramelo, no lo deja. La gente que aprende a tomar decisiones basadas en datos se vuelve incluso dependiente de los datos. Sí, eso es algo bueno, ¿no? No es malo de ninguna manera. Yo me acuerdo que tenía por ahí un colega, una jefa que siempre venía y tenía una idea y me consultaba, y bueno, hagamos, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo validamos esta información? Claro, cuando ella llegaba a las juntas, no llegaba con la idea, llegaba con información dura, con datos estadísticos fuertes, y al momento que alguien objetaba, pues no lo podía objetar, no podía sostener esa objeción. Tenía información que le respaldaba su visión de las cosas, ¿no? Las pymes ni se habla. O sea, lo que yo decía, si tú tienes una pyme, empieza al menos a registrar qué día, qué hora y qué vendiste y a quién le vendiste. Eso es como básico. Yo he comprado autos de diferentes marcas. Por lo general, una persona cambia de auto a los 2, a los 3, a los 4 años.
nadie me ha llamado a los 2 años a decir, Giovanni, capaz quieres cambiarte a un modelo mejor, tú eres cliente, estrategias de CRM tan básicas, ¿no? A los 2 años llamar al cliente y decirle, oye, tengo este nuevo modelo, como tú ya compraste, entonces te puedo dar estas ventajas. Ahí a ese nivel te das cuenta que hay una pobreza en el conocimiento del poder de la data. O sea, la data para mí es poder. Y en las organizaciones que yo he trabajado, en algunos casos he empezado con los procesos de investigación de mercado, no han existido los departamentos de investigación de mercado, de inteligencia de mercado. Y claro, una vez que yo salí, pues eran equipos robustos, ¿no? Equipos grandes. Antes, yo recuerdo cuando recién empezaba, pedía un asistente, pedía un analista y claro, tenía que hacer unas mega justificaciones. Y cuando yo terminaba, me cambiaba a otro lado, tenía equipos de 8 o 10 personas. Y claro, ¿por qué? Porque la empresa se dio cuenta del poder de la información, el poder de la data. Y lo que decía Juan Carlos, ¿no? Estamos a nivel de Excel y ese es un error bien grande. Ustedes pueden ver Telefónica, por ejemplo. Telefónica ya, el negocio de ellos, si es que alguien no lo sabía, ya no son las telecomunicaciones. El negocio de ellos es Big Data, ¿no? Contrataron a Chema Alonso. Chema Alonso creó el área de Big Data y ahora ellos te venden información, ellos te venden data. Tú te vas a Telefónica y ellos, el core, hoy por hoy, es explotar su data y decirte cómo tienes que tomar tus decisiones. Específicamente, yo he trabajado con ellos en temas de marketing georreferenciado. Llegan al nivel de saber que la persona X, Y, Z pasa por un punto los días lunes de tal hora a tal hora. Y si esa persona es mi target, es mi potencial cliente, ¿qué hago yo? Le pongo una valla ahí. Básico. Y tú dices, claro, es una empresa de telefonía celular en sus inicios. ¿Y qué información puede tener? No es qué información tiene, sino cómo la usa, cómo la explota y cómo le saca provecho de eso, ¿no? Y así tienen muchas empresas de información. El mismo Uber, tú te pones a pensar la cantidad de datos que genera Uber día a día, de los viajes que hacen sus unidades de transporte, de los pasajeros. Ellos incluso podrían vender información a los municipios y decirles, vean, acá necesitan un redondel, aquí quiten este semáforo, hagan un paso a desnivel por acá. ¿Por qué? Porque tienen los tiempos que se demoran entre diferentes tramos. Es cuestión de tener esa visión, de explotar esa data como tal. Si estoy en una universidad y me doy cuenta que a partir de cuarto, quinto semestre mis chicos están empezando a trabajar, será buena idea sacar un programa nocturno para los otros chicos y capaz si tengo una nueva línea de negocio. A ese nivel creo que todavía estamos un poquito lejos. Creo que hay algunas empresas grandes que están empezando a dar pasos importantes. He visto ya en algunas empresas, departamentos, no de BI únicamente, sino ya de Big Data. Son pocas, 2 o 3 en el país. Pero creo que al menos hay ya esa cultura, ¿no? Antes se veía esto como un gasto, invertir en un servidor, por ejemplo, para construir un data warehouse. Era una batalla bien grande. Ahora, bueno, ya tenemos herramientas en la nube, puedes tener plataformas en la nube que te permiten reducir un montón de costos, herramientas libres, y eso creo que puede abrir las puertas a que la gente se vuelva un poquito más experta en este tema. Muchas gracias, te agradezco bastante. Muchas gracias por sus conocimientos. Creo que este conversatorio ha sido muy satisfactorio. Hemos tenido 2 grandes expositores que nos han dado inclusive cómo se está moviendo el mercado. Para finalizar, ¿ustedes creen que hay espacio para nuevas carreras, para nuevos tal vez emprendimientos o nuevas aristas respecto del análisis de los datos, del business intelligence? Sí, claro. Mira, antes de olvidarme, Jaimito, lo que hablaba Giovanni, le preguntaste sobre el tema de inteligencia artificial. Existe como una subrama que es la visión artificial o reconocimiento de imágenes. En una florícola en Cayambe compraron unas máquinas, $250,000, una máquina grande. Entonces está entrenada, porque al final eso es inteligencia artificial, entrenar modelos. Entonces, tú pasas las rosas, o sea, actualmente tú tienes filas, ¿no? De la post cosecha y la gente coge la rosa
y es del ojo humano, ¿no? Entonces las señoras que están a cargo ven y dicen, el botón está muy pequeñito, no se abrió mucho, está torcido, tiene ácaros, tiene araña, lo que sea, y esa es la flor nacional, la que se desecha. Esta máquina tiene ese entrenamiento y ahora las rosas solo le ponen y van pasando, y ese toma fotos. Y con inteligencia artificial te va clasificando y te dice, esta tiene ácaros, esta tiene arañas, está torcida, el botón es muy chiquito, velloso, lo que sea. Y ya te sacas 50, 100 personas de la post cosecha. Acabas de votar toda esa gente. Entonces, pero obviamente es una inversión de $250,000, como te digo, que el dueño de la finca estimó que en 3 años, exagerado, recupera la inversión y el resto es ganancia. Entonces, sí existen empresas que sí confían en la tecnología y invierten. Lo que tú me decías, mira, por ejemplo, en base a tu pregunta, tú ves cursos de Business Intelligence, de Data Science, de Big Data, etcétera, bastante. De hecho, la Politécnica Nacional en el tema de masterado reestructuró la malla y ahora tienes un especialista en Big Data o análisis de negocio. Entonces, las universidades, centros de estudio, todo el mundo se está moviendo eso porque saben que hacia allá va todo. Entonces, de pronto va a haber mucha gente que todo el mundo se quiera mover allá por el tema de la demanda de profesionales, pero el mercado, sí, yo creo que sí da, porque al final todo el mundo tenemos que aprender a hacer análisis de datos y tomar mejores decisiones, pero con herramientas ya más sofisticadas, si cabe el tema. Entonces, sí, a nivel educativo, que es lo que, como un termómetro que mide, las universidades se están inclinando bastante para allá. Entonces ya no eres el ingeniero en sistemas que sacas una maestría en gerencia de sistemas o desarrollo de software. Entonces ahora es bastante Big Data, Machine Learning, científico de datos, cosas como esas. Eso. Perfecto. Sí, Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? De Sí, acuerdo con Juan totalmente. Carlos. A ver, un poco para complementar también ahí la información. Hace años los ingenieros matemáticos o los ingenieros estadísticos no tenían que saber de programación. Hoy por hoy tienen que saber de programación. Usar Python, usar R necesita niveles de programación no avanzados, pero al menos tienes que tener una idea de qué es lo que estás poniendo en la consola para que te entregue los resultados, ¿no? El resto de profesiones también se empiezan a volver especialistas, ¿no? Yo tengo una formación un poco mixta, ¿no? Estudié informática como carrera de grado y después, bueno, estudié marketing. Y claro, se complementan las visiones. A veces me encontraba con marqueteros que no entendían de números y a veces tenía gente de sistemas que no entendía de negocio. Entonces, claro, tienes que entender esas dos partes, ¿no? A veces las personas de sistemas son muy técnicos, llegan hasta cierto punto, te entregan lo que necesitas, pero no tienen la visión de negocio de qué hacer con esa data. Entonces, tener esa visión tanto técnica como de negocio es fundamental, ¿no? Por eso creo que es bien puesto el término Business Intelligence, porque es sacarle el jugo a la data para hacer negocios. O sea, al final del día, la data tiene que darme dinero. Si es que la inversión que hice en analizar la data no me da dinero, pues no es inversión, es una pérdida como tal. Y las nuevas profesiones, pues sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, ¿no? Tienes ahí un abanico de opciones extremadamente grande. Antes del ingeniero de sistemas era generalista. Creo que ahora ya vas especializándote en cada cosa, ¿no? Y lastimosamente, lo que también decía Juan Carlos, ¿no? O sea, esto también va reemplazando a las personas. Entonces, si tú quieres seguir en la línea, tienes que actualizarte para que no te absorba, no te coma la tecnología, ¿no? Eso es algo importante. Oportunidades para nuevos negocios creo que sí hay, a pesar de que estamos en este tema sanitario. Dicen que de las calamidades salen las oportunidades, ¿no? Dicen que los más exitosos empresarios construyeron sus fortunas en estas épocas justamente. Entonces, justamente lo que decía al inicio, ¿no? En esta época creo que es vital contar con la información, porque eso te va a permitir tomar decisiones. O sea, es fundamental
que analices datos macroeconómicos, datos microeconómicos, veas cómo está el resto del planeta, este mundo globalizado, para que veas cómo va a impactar eso en tu empresa, en tu organización, y un poco más allá, hasta en tu economía personal, ¿sí? Entonces, me parece que sí hay espacio, es cuestión de encontrar las oportunidades, de buscarlas meticulosamente y pues a sacarle provecho a todo este tipo de herramientas. Muchas gracias, les agradezco todas sus opiniones, la presentación que nos han dado en esta tarde. Estoy muy contento, espero que volvamos en algún momento a tener otro conversatorio. Espero también que nos vaya en las respectivas actividades, nos vaya bien. Estoy seguro, bueno, yo soy una persona muy positiva y estoy seguro de que todo va a mejorar. Pero siempre y cuando tengamos datos y los transformemos en información que sirva para esa toma de decisiones, porque si seguimos con el empirismo, seguimos de manera empírica tomando decisiones como quien dice con el viento o lo que sea, no vamos a llegar a ningún lado. Concuerdo con ustedes que necesitamos justamente de visiones o visionarios que entiendan que se necesitan los datos, que haya la posición de la gerencia que nos aporte, que nos ayude, justamente para esa toma de decisiones. Entonces, nuevamente yo les agradezco mucho. Creo que hemos visto de manera rápida todo lo más importante y estoy seguro que nosotros vamos a tomar buenas decisiones ahora que ya sabemos lo que es la inteligencia de negocios. Tal vez algún mensaje final. No, nada, solamente agradecerte y estamos a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Cuídense todos, suerte y a tomar decisiones con números, no solo con el corazón. Así es. Gracias, amigos. Un gusto. Buena tarde a todos los participantes que nos vieron en Facebook Live. Hasta luego.